Mi nombre es María Guadalupe Robledo Martínez, soy parte de la UNI de Monterrey. El tema del que voy a hablar es de los sujetos del derecho internacional público. Haremos un poquito de historia hasta el siglo pasado. El Estado es considerado el sujeto por excelencia de derecho internacional, entendiendo aquel a quien el derecho internacional se atribuye un catálogo de derechos y obligaciones. También aparecen las primeras manifestaciones de organizaciones internacionales. Se menciona la primera es la de Administración General de Octroi de Navegación de Rhin, de acuerdo al tratado de fecha del 15 de agosto de 1804. En la actualidad hay una gran gama de sujetos del derecho internacional, es muy amplia y está en aumento, que son los estados, las organizaciones internacionales, organizaciones parecidas a las estatales como la Iglesia Católica, la Soberana Orden Militar de Malta, los pueblos que luchan por su liberación, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el individuo, y además se perfilan nuevos sujetos sobre los cuales de doctrina llega a un consenso. Mencionaré elementos que componen a los sujetos de derecho internacional público, como son capacidad jurídica para ser titulares de derechos y obligaciones en convenios o tratados. Son entidades o individuos sujetos a normas internacionales, los cuales pueden ser físicos o jurídicos. Personalidad y capacidad internacional. Puede tener elementos típicos: población, determinación geográfica, gobierno y capacidad de relación con otros estados, o atípicos, pueden ser un estado o no. Es así como se consideran sujetos del derecho internacional público al Estado, instituciones internacionales, la comunidad, grupos de liberación nacional y regional, masas internacionales, etc., que tienen derechos y obligaciones. Después de la descolonización o independencia, se da el proceso de reconocimiento de un Estado. El reconocimiento declarativo, que se encuentra en tácita cuando es aceptado como miembro de la ONU, expresa cuando se realiza mediante firmas de tratados o convenios, individual cuando el reconocimiento surge aunque solo un Estado lo reconozca, colectivo son varios Estados los que lo reconocen al nuevo Estado. También el reconocimiento constitutivo, el jure, el Estado que reconoce que el nuevo Estado cumple con todos los requisitos para relacionarse en el derecho internacional público, es decir, tiene población, territorio y poder. También el de facto, que es el Estado que reconoce lo que hace como reservas y de manera provisional. En los organismos internacionales en los que ha participado los estados y objeto de su participación nacen de las voluntades de los estados que en ellas participan, por los que se validan los tratados internacionales que realizan para su constitución. También son creados para hacerte frente ante problemáticas internacionales, como por ejemplo de organizaciones internacionales tenemos la ONU, OIT, ACO, UNESCO, entre otros. Como objetos de las organizaciones internacionales tenemos la paz, el respeto a los derechos humanos, el trabajo digno, la salud, la educación, ciencia, cultura, política, etc. En los sujetos de derecho internacional público se pueden clasificar en dos grandes grupos. Está el de teoría pura de derecho, que es una teoría de derecho positivo y se considera pura porque se propuso construir una ciencia del derecho depurado de su objeto de estudio, todos los elementos que lo son extraños en el ámbito personal. Está dado por las personas cuyas conductas son reguladas. La teoría pura se considera sujetos del orden jurídico internacional a toda entidad o individuo que sea destinatario directo de una norma de dicho orden. Habla de los ámbitos de validez de las normas jurídicas. Uno de estos ámbitos es el personal, el cual está dado por las personas cuyas conductas son reguladas por dicha norma. El ámbito de validez personal se encuentra muy vinculada al concepto de sujeto de derecho y se dice que un individuo es sujeto de derecho si su conducta es descrita por el ordenamiento jurídico. También se encuentra la teoría de responsabilidad, que es un sujeto del derecho internacional público, que se menciona al menos encontrar algunas de las siguientes situaciones: ser titular de un derecho y hacerlo valer mediante una reclamación internacional, ser el titular de un poder jurídico y tener capacidades de cometer un delito internacional. La Santa Sede, como sujeto en el derecho internacional, se considera como sujeto atípico, además cuenta con personalidad y capacidad jurídica
para contraer obligaciones y ejercer derechos de manera internacional, aunque normalmente pertenece como observadora de la ONU y cuya figura es más bien de autoridad moral y de principios. Para concluir, podemos encontrar que en el ámbito del derecho internacional público, los actos jurídicos, así como los concernientes a los derechos y también a las obligaciones, se realizan por sujetos que tienen la capacidad y personalidad jurídica de manera internacional. Se llevan a cabo por entes tanto típicos como atípicos. Esto quiere decir que el sujeto puede estar dotado de población, territorio y de poder, es decir, ser considerado un Estado o carecer de alguno de estos, pero estar dotado de personalidad mediante tratados o convenios celebrados, como lo serían los organismos internacionales o la Santa Sede, entre otros. Por otro lado, en el caso de los estados, vemos que su reconocimiento nace de manera declarativa, es decir, de manera tácita o expresa por uno o varios estados, o constitutiva, de facto o de jure, es decir, reconocido totalmente o parcialmente, con todo lo que eso conlleva. Muchas gracias.